Este es Conciencia Contable, el video podcast del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, un espacio de conversación y análisis sobre los temas de contabilidad, información financiera, sostenibilidad y aseguramiento de la información. Aquí encontrarás entrevistas con expertos, reflexiones sobre los marcos técnicos normativos y perspectivas sobre el futuro de la profesión contable. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo video podcast, un espacio creado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Conciencia Contable. Es un espacio dirigido a los contadores para que puedan fortalecer sus conocimientos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relevante y una de las funciones que como contadores públicos tenemos para desarrollar. Es el tema de la revisoría fiscal. En este momento me encuentro acompañada de la doctora Amparo Pérez. Amparo Pérez, representante de las universidades colombianas en ALAFEC, que es la Asociación Latinoamericana de Facultades de Contaduría y Administración de Latinoamérica, un espacio importante para conocer el desarrollo de la región. También me acompaña la doctora Yeli Sosa, la directora del programa de Contaduría Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos va a acompañar en el desarrollo de este video podcast, y quien además es la representante de la Red para la Formación de Profesores en Revisoría Fiscal. Otro cargo que también tiene la doctora Jenny es que es miembro del Comité Técnico de Aseguramiento, uno de los comités que apoya al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para el desarrollo de sus funciones misionales. Bueno, y continuando con esta introducción, me permito pedirle favor a la doctora Amparo que nos cuente algo de lo que está haciendo y qué es ALAFEC. Aprovecho para extender un afectuoso saludo en nombre del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Es importante dentro de la misionalidad de ALAFEC poder hacer parte de estos espacios que son de interés para la profesión contable, y en especial en esta temática interesante en el campo de la revisoría fiscal, que sabemos que muchos de los que siguen el podcast del Consejo Técnico de la Contaduría pues están atentos. Es un tema bastante relevante en nuestro país, a veces genera bastante debate. Entonces, qué importante que tengamos espacios como este, con toda tal seriedad, con presencia pues de expertos en el tema, que nos pueden sugerir aportaciones bastante importantes en este campo, no solo para quienes ya se desempeñan en él, sino para quienes se proyectan, ¿cierto?, como futuros partícipes de la revisoría fiscal. En ALAFEC, recordemos, pues tenemos espacios también de investigación, de promoción de la cultura contable a nivel latinoamericano. Los invito a consultar nuestro sitio web y redes sociales y enterarse de los eventos académicos próximos que vamos a tener en el marco de la asamblea en el mes de octubre, donde hay espacios para la presentación de trabajos de investigación en el nivel de maestría, en el nivel doctoral. También hay un concurso muy interesante de emprendimiento. Sabemos que hay profesionales contables con iniciativas muy llamativas en el tema de emprendimiento, muy valiosas, que se están gestando. Entonces, son escenarios que pueden coincidir con esos proyectos que ustedes desarrollan, y los cuales pues les invitamos a que nos sigan. Y obviamente estoy pendiente de las inquietudes, de las preguntas, para que se pueda aprovechar este espacio y efectivamente que la representación de Colombia se traduzca en ese trabajo y en esa contribución a los resultados de la gestión de los profesionales contables en los diferentes campos, en las empresas, en las instituciones, en los grupos de investigación, porque todos construimos profesión desde nuestro rol. De manera que muchas gracias nuevamente por la invitación, y qué bueno que podamos contar con este espacio. Los invito a aprovechar cada episodio, que aquí nos va a contribuir bastante.
Bueno, doctora Amparo, muchísimas gracias. Este tema de fortalecer los vínculos Latinoamérica nos ha servido. Hemos estado trabajando en otros campos también con la red de emisores de normas a nivel Latinoamérica y sabemos que el poder entender todo cómo se está desarrollando la profesión a nivel Latinoamérica nos va a fortalecer. Entonces, muchísimas gracias por este acompañamiento y ahora le doy la bienvenida de nuevo, doctora Jenny. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted es muy amable al compartir este espacio, entonces quisiera escucharla, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Como universidad representante de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, que es un grupo académico muy interesante que lleva años, más de 17 años como red de universidades que enseñan revisoría fiscal, pues los esfuerzos que ellos han hecho para aportar de alguna manera a la revisoría fiscal y a su desarrollo en las universidades, pues ha sido muy grande. Entonces me siento muy halagada pues de haber sido como la candidata por parte de la red para hacer este espacio tan interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a funcionar? Y la idea es que podamos hacer preguntas que normalmente nos hacen, nos hacen consultas al Consejo Técnico. Vamos a tratar algunos de los temas que van a ser más relevantes, pero vamos a ir entonces como generando unos espacios de preguntas y que podamos compartir ese conocimiento que puede servirle a todos los profesionales de la contaduría pública. Bueno, para dar apertura, doctora Jenny, vamos a hacerle la introducción hablando de la revisoría fiscal. ¿Qué es la revisoría fiscal y cuál es su importancia en este contexto empresarial colombiano? ¿Cuál sería su opinión sobre el tema? Mira, la revisoría fiscal es la institución en Colombia que genera confianza sobre las actuaciones empresariales. Entonces, lo primero, uno puede pensar que la revisoría fiscal, depende de quien la mire, tiene una definición diferente. Para mí y para los autores previos, como los profesores Hernando Bermúdez, Rafael Franco, la revisoría fiscal es la institución de máxima importancia porque en él o en la revisoría fiscal recae ciertas funciones que generan garantía sobre lo que hacen los administradores para los accionistas, para los propietarios, para el Estado, ¿cierto?, para la DIAN, para muchas partes interesadas en las actuaciones de las empresas. Entonces, claramente es una institución porque está formada por una gran cantidad de reglas normativas e instituciones que le acompañan, profesionales, normas legales, éticas y demás, que le dan toda una infraestructura para que ella pueda hacer su función, que es de vital importancia para la economía de nuestro país. Entonces, primero es una institución. Segundo, es un agente de confianza. Esa parte, digamos, donde tú dices es institución, le da una mayor relevancia a lo que hacemos cuando somos revisores fiscales. Pero ahora en estos tiempos modernos donde todo está muy digitalizado, donde tenemos a la inteligencia artificial, casi que una pregunta sería, ¿y qué relevancia sigue teniendo la revisoría fiscal con todas estas nuevas tecnologías? ¿Podríamos pensar en que hay algo que nos reste importancia o podemos aún seguir hablando de esa importancia? Pues es que la revisoría fiscal, independientemente de la herramienta que utilice, porque en últimas todas estas tendencias tecnológicas que se están usando, como la inteligencia artificial y otras, son herramientas para la función que es de confianza por parte de la revisoría fiscal. Entonces, en últimas, el reto está en que la revisoría fiscal, a través de sus revisores fiscales, que son dos cosas diferentes, la revisoría, el revisor fiscal, pues sepan utilizar estas herramientas para mejorar su labor, ¿cierto? Y digamos, herramientas como la Big Data, inteligencia artificial, que hacen los procesos más rápidos, pues seguramente le van a dar un mayor digamos, crecimiento a la labor de la revisoría fiscal, una mayor confianza porque se revisan todos los datos, no solo un muestreo, sino que pues le da mayor solidez a lo que él hace, que es generación de confianza. Gracias. Bueno, y la revisoría fiscal, como lo dices tú, es una institución, pero esa institución ha ido evolucionando
con el pasar de los tiempos, cada vez no solo cómo se desarrolla en el país, sino a nivel internacional, cuando hablamos de aseguramiento y de auditoría, ha tenido una evolución. Como hablando de eso, ¿qué podemos explicarle a nuestros contadores qué ha sido lo más relevante de esta evolución? Claro, la revisoría fiscal ha sido constantemente ajustada, modificada a las necesidades de confianza que requiere la sociedad. Entonces, las normativas que se le han incorporado a través del tiempo han hecho que pues esta tenga un proceso de evolución. Entonces, uno podría pensar que la revisoría fiscal, pues por su nombre, esto es algo que debemos aclarar, y es que muchos dicen la revisoría fiscal es una figura única y exclusiva de Colombia. Y entonces uno dice, pero en el mundo existen figuras de aseguramiento, generadores de confianza, agentes de confianza, lo llama la literatura, donde de alguna manera a través del proceso de auditoría generan un informe y dan confiabilidad a las actuaciones empresariales. Este nombre, revisoría fiscal, revisando la literatura sobre ella, encontramos que el fiscal viene de la palabra fiscalización, que en últimas era la revisión del trabajo de otros. Entonces, muchos decían que lo fiscal era lo relacionado a lo tributario, lo cual es totalmente incorrecto y hacía parte, digamos, de las funciones, pero no es lo único. ¿Sí? Digamos que le asignaron esa tarea, pero la fiscalización, que para algunos puede ser una palabra inadecuada para el ejercicio de la revisoría fiscal porque la señalan o que la llevan al cumplimiento legal y tributario, ¿cierto? Pero es de allí de donde se derivó lo fiscal. Entonces, esto también es importante que ellos sepan que aunque el nombre sea único, revisoría fiscal, este se asemeja a otras funciones como el auditor externo que existe a nivel internacional o otras figuras en diferentes países con nombres diferentes que hacen una función de verificación de lo que hace la empresa para confiar en esa información. Y precisamente ese tema de aseguramiento que ha evolucionado, porque así como aquí en Colombia se sientan los profesores de revisoría fiscal a nivel mundial a través de la IFAC, tenemos la Federación de Auditores, de Contadores trabajando todo el tiempo, van saliendo nuevas normas, nos van actualizando con los nuevos negocios. Digamos que eso es parte de lo que tenemos que tener muy claro, que así como evoluciona la economía, así mismo va evolucionando nuestra responsabilidad, nuestra profesión, y lo que tenemos que hacer es que muy seguramente tenemos que ampliar esas capacidades que tenemos de conocimiento, porque aparece una pregunta que nos hacen muy seguido en el Consejo Técnico: ¿qué pasa y cuál es la responsabilidad que tenemos frente a fraudes? ¿Cómo debe actuar el revisor fiscal o con fraudes o con irregularidades que tenemos presentes? Uy, mira, todo parte de las funciones establecidas para la revisoría fiscal. Entonces, si uno revisa la normativa general de la revisoría fiscal, encuentra funciones específicas en el artículo 207 del Código de Comercio. Allí, a través de un estudio que se hizo por parte del doctor Bermúdez, se habló de la sistematización de las funciones de la revisoría fiscal y él llega a la conclusión de que si se quiere cumplir con esas funciones de manera integral, viendo a la institución o a la empresa como un órgano integral, pues uno podría hacer 3 auditorías, pero no separadas, sino de maneras integrales. Entonces, dentro de esas funciones, en últimas, está la de velar por el cumplimiento legal dentro de la organización, ¿sí? Y está, de alguna manera, denunciar en caso de que encuentre algo dentro de esa organización que amerite o sea cercano a un tema de fraude. Entonces, allí pues está la otra función que le han incorporado a esta normativa, que es la denuncia de operaciones sospechosas y demás, un poco para aportar a esa confiabilidad en las empresas. Entonces, primero hay que revisar si dentro de las empresas hay algún tipo de fraude y demás, pues si el revisor fiscal lo encuentra en el desarrollo de su trabajo, seguramente lo tendrá que comunicar.
pero él no es responsable de la detección del fraude porque para eso las organizaciones establecen un gerente, una administración, una junta directiva, todos sus órganos administrativos que deben establecer los controles necesarios para detectar y prevenir los fraudes dentro de las empresas. La labor de un revisor fiscal en últimas es, si llega a su conocimiento esa situación y eso hace parte de las debilidades de control, hace parte de un fraude propiamente dicho, pues tiene que darlo a conocer, tomar en cuenta eso para su informe y si ya es muy grave, llevarlo a las instituciones correspondientes. Que eso que tú acabas de decir, yo quiero invitarlos a que consulten la página del Consejo Técnico de la Contaduría en su sección de consultas, porque es mucho lo que nos preguntan, ¿cuál es la relación del revisor fiscal con la administración, con la junta directiva? Y lo decías tú, tenemos una relación de supervisión, de ver que se cumpla la parte legal, pero la administración como tal tiene su responsable y quienes toman las decisiones, que son la junta directiva, tienen también unas actividades propias. Muchísimas gracias. Creo que eso nos da una claridad, no solo cuando tenemos unas empresas o en algunos casos, como son muchas de las preguntas que nos hacen en temas, por ejemplo, de entidades sin ánimo de lucro, eso también nos da esa claridad específica de la limitación del alcance de las funciones del revisor fiscal. Perdóname y te complemento, y es que existe algunas teorías administrativas que hablan que cada órgano dentro de la empresa tiene sus propias funciones. Entonces, sí, la del revisor fiscal es una función de vigilancia de lo que hace el otro órgano, que es el administrativo. ¿Para quién? Para un tercero que está fuera de la organización, quien está esperando que el de vigilancia cumpla su función, el administrativo cumpla su función, así él pueda tomar decisiones para esa organización. Y esa claridad súper importante. Y eso nos lleva a hablar de algo que también depende de nuestra labor, que es el tema de la independencia, ese sí, tema de independencia que tenemos en la labor como revisores fiscales, y eso muy unido a algo que es propio de la profesión de los contadores públicos, que es la ética a la hora de desarrollar este tema. Entonces, ¿cómo pudieras tú hablar de este tema de independencia en revisoría fiscal? Pues mira, la independencia es la piedra angular de la revisoría fiscal. O sea, si uno no es independiente en el ser y en la apariencia también, que sí, son dos dimensiones diferentes, pues ese revisor fiscal pues no va a hacer su función debidamente, es decir, no cumple la garantía para los terceros. Si uno no es independiente, no tiene objetividad para decir lo que realmente está sucediendo en una organización. ¿Sí? Va a estar permeado, va a tener juicios y en ese sentido su valor va a disminuir. Bien, entonces ahí aparecen los códigos de ética, que en nuestro caso tenemos dos, que es el Código de Ética de la Ley 43, que es el legal, y está el Código de Ética de IFAC, que está incluido en nuestra legislación también, pero que son diferentes en la forma en que están escritos. Entonces, uno está en términos de prohibiciones y el otro está en términos de casuística. Entonces, por ejemplo, el de IFAC, el tema de la independencia, no lo ilustra a través de posibilidades y situaciones que son llamadas las amenazas a la independencia. Y entonces aparece la intimidación, aparece la autorrevisión, la familiaridad, que aquí en Colombia es muy común que el mismo contador o el mismo revisor fiscal lleve 15, 20 años en una empresa siendo revisor fiscal, creando vínculos muy estrechos que limitan su independencia y su objetividad. Y en ese sentido, pues este código nos ayuda y nos ilustra con esas situaciones para tomar decisiones como revisor. Entonces nos dice, vea, si usted encuentra una situación de estas, una amenaza de estas, evalúela. Es decir, defina qué importancia y qué efecto tiene eso en su objetividad y en su independencia. Si el efecto es muy alto, usted tiene que aplicar la salvaguarda máxima, que es retírese de esa empresa porque usted no va a poder ser independiente. Claro. Digamos que tocas el tema es la amenaza para el desarrollo de nuestra función y sobre todo cuando estamos dando fe pública, porque ese es otra de los temas. Nosotros estamos dictaminando unos estados financieros, estamos haciendo una labor, pero si yo dependo económicamente
de una empresa, si yo tengo un vínculo especial, ahí vienen estas nuevas alternativas que mencionas tú, de cómo evalúo y cómo pongo como una prevención a este tema. Creo que esto nos daría para una charla mucho más amplia, pero esas amenazas están centradas en esa dependencia. Son varias las amenazas. Una es la autorrevisión, que se presenta mucho cuando el profesional que asesoró a la empresa en temas, por ejemplo, financieros, y luego es revisor fiscal. Entonces allí es una autorrevisión, porque ¿cómo va a decir algo sobre lo que él asesoró? Está la intimidación, que es una de las más graves, que es si usted no me cambia ese informe como revisor fiscal, usted lastimosamente no continuaría. Esa es una forma de intimidación. Está la familiaridad y están los intereses financieros y los intereses como la persona, el interés propio. Entonces, un típico caso de interés propio es cuando tengo mi equipo de revisoría fiscal y en la empresa en donde estamos haciendo el trabajo se presenta una oportunidad laboral. Y entonces este auditor que está haciendo el trabajo en campo, entonces ve esa opción para su vida laboral. Y entonces él de alguna manera se va a sentir un poco afectado en su independencia porque va a querer caerle bien a ese cliente. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo hay un tema. Sí, de nuevo es una evaluación donde se debe fortalecer muchísimo esa capacidad que tiene el profesional para definir qué puede y qué no puede hacer. Ese tema se vuelve Pero casi, mira, ahí te interrumpo, aparecen también el sistema de control de calidad de las firmas. ¿Sí? Porque importante. Ahí es una forma de tener claras las políticas que puedan llegar a afectar la independencia de mis auditores. Entonces, así sea una persona natural que tiene su equipo pequeñito, pero si tiene muy claras sus políticas de independencia, va a poder actuar rápidamente y ajustar. Si me tocó sacar ese auditor y poner a otro, pues va a poder hacer. ¿Sí? Entonces, también eso es muy importante, aplicar el sistema de control de calidad dentro de las firmas. Es las normas una de salvaguarda para exacto. la firma. Una forma de prevenir esas situaciones en las compañías. Muy bien, a propósito sobre ese tema, hay un concepto que emitimos, nos preguntaban sobre el tema al Consejo Técnico. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene relación con la ética y lo mencionamos al inicio de nuestra conversación, es esas nuevas tecnologías, esas nuevas responsabilidades. Hablo de nuevas tecnologías porque tenemos a la inteligencia artificial o el revisor fiscal frente a unos nuevos reportes que estamos trabajando, que es el tema de sostenibilidad y que está haciendo que se transforme ese código de ética, esa nueva forma de generar información. ¿Qué podríamos agregarle a estos temas? Claro. El tema tecnológico, pues este va a ser un reto importante para el ejercicio de la revisoría fiscal. Vamos a tener mayor facilidad para hacer nuestro trabajo de evaluación, de búsqueda de evidencia, de análisis de datos, ¿verdad? A través de estas nuevas tecnologías. El reto allí es primero pues la capacitación por parte de los revisores fiscales. Si una persona pues se da cuenta que su cliente, su empresa cliente está evolucionando a temas tecnológicos, pues él como revisor fiscal también tiene que conocer un poco de esos procesos que está llevando la empresa, porque en últimas le va a permear su trabajo en cuanto a que van a haber riesgos legales o riesgos de cumplimiento, posibles fraudes con temas de tecnología y demás, y si él no está a tono con lo que se está viviendo en la empresa, pues seguramente va a tener un inconveniente. Eso por un lado. Y lo otro es que también el exceso de confianza en el tema tecnológico puede llegar a afectar el trabajo en sí. Hemos encontrado en las investigaciones, por ejemplo, que el uso excesivo de inteligencias artificiales para el proceso de auditoría está limitando el escepticismo profesional de los auditores. Es decir, confiamos mucho en lo que hace la inteligencia artificial sin tener en cuenta que ellos tienen errores, llamadas alucinaciones en algunos casos, que hacen que realmente uno se confíe tanto que no revise realmente lo que hizo la inteligencia artificial. Entonces, un revisor fiscal que todo el tiempo usa inteligencia artificial
artificial y puede perder la detección de fraude, el riesgo de detección se aumenta, ¿cierto? Entonces eso es un peligro para pues, el desarrollo de su trabajo y de su informe de revisoría fiscal, porque ya hubo un caso que fue muy sonado recientemente, donde una firma elaboró su informe con inteligencia artificial y no se fijó realmente qué era lo que decía ese informe, decía cosas que atentaron contra la organización cliente. Y en este sentido, pues esta empresa pues acusa al auditor porque pues cómo así que escribe cosas en ese informe que no corresponden a la realidad. Entonces también hay que considerar el escepticismo profesional todo el tiempo y hay que mejorar entonces también la inteligencia ética, que es algo que nos sigue exigiendo a los revisores fiscales, todo el tema de independencia, objetividad, integridad, porque como hemos visto muchos casos, lastimosamente las empresas ven al revisor fiscal que solo viene, firma, no hace su trabajo en debida forma, un tema de, digamos, de solamente firmar declaraciones y demás, y no aporta realmente ese valor agregado que un revisor fiscal sí puede agregar, que es un trabajo de calidad. Ahí mencionas un tema que también termina siendo muy importante a la hora de consultas o a la hora de que un contador ejerza su profesión. El tema es que nosotros tenemos que pensar en la información financiera como un todo. Desafortunadamente, y no estoy diciéndolo solo por Colombia, eso es un tema que se maneja a nivel incluso mundial, se piensa en estados financieros para el tema del pago de tributos. Pero si nosotros vamos a la realidad de lo que es la información financiera para toma de decisiones, el revisor fiscal tiene una función adicional que no solo es ir a firmar una declaración o certificar algo, sino que esos estados financieros están libres de error, libres de errores materiales, y ir controlando esa información durante todo el tiempo, no solo a final del periodo. Entonces ahí es donde se vuelve mucho más relevante el hecho de que se tiene mucha más información, pero si yo no voy haciendo un trabajo permanente y continuo, de pronto va a estar limitado ese informe, o si utilizo demasiado inteligencia artificial, no voy a poderle hacer un seguimiento. Lo que tú dices, tenemos a una inteligencia artificial cumpliendo con unos requisitos, deme 15 referencias de tal cosa, las cumple así, las esté a veces creando, porque es lo que hemos visto, y en algunos casos cuando tú hablas de que la inteligencia artificial está inventando cosas, entonces muy pertinente. Eso significa que la revisoría fiscal tiene que evolucionar para atender esas situaciones, y el código de ética también tenemos que evolucionarlo hacia esas circunstancias. Ok, digamos que la revisoría fiscal es la institución para mí, ¿no? Y en ese sentido, pues la revisoría fiscal va creciendo y evoluciona a través de sus normativas, de sus requerimientos empresariales, y si una empresa está migrando a temas tecnológicos, si una empresa está migrando al informe de sostenibilidad, si hay demasiados riesgos de fraude o riesgos tecnológicos, pues obviamente el revisor fiscal de esa organización tiene que evolucionar en términos de estar a la par de la evolución de la empresa, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, en la evolución de las tecnologías que debería aplicar el revisor fiscal para su trabajo, claramente es parte de lo que estamos viviendo, esta transformación, no solamente de la profesión contable, sino de todas las profesiones, donde usamos herramientas tecnológicas de diferentes formas, y en ese sentido el revisor fiscal tiene que actualizarse, tiene que estar también a tono de esta realidad que estamos viviendo, ¿sí? Pero allí es importante el juicio profesional. El juicio del revisor fiscal, su escepticismo profesional, el mantener su independencia, el seguir mostrando a la organización que ofrece un valor agregado a través de hacer su trabajo con calidad, y eso ya es la persona o la firma a través de su cultura de hacer las cosas con la mejor calidad posible para la empresa. Y aquí, digamos, con eso que tú dices,
tener muy claro que los revisores fiscales no tenemos que ser expertos en todo. Así Precisamente las normas de auditoría nos dice cuando necesite consultar a un experto lo puede hacer. Sí. Y muy seguramente con esta evolución de tecnología vamos a tener que recurrir a eso. Sí. Incluso en algunas ocasiones cuando es un tema que va a significar o un experto adicional, podemos llamarlo. Claro. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Casi que eso podríamos pensar en que es una evolución o lo que esperamos de la revisoría fiscal en estos próximos años. ¿Qué nos puedes decir? Claro, la revisoría fiscal, pues mira que esto va asociado al crecimiento de las empresas también, ¿sí? A las empresas que auditamos. Entonces, si una empresa le ocurrió un proyecto de sostenibilidad, de meterse en un segmento de negocio, pues donde amerita que la empresa contrate un experto, pues el revisor fiscal tiene que hacer su proceso de evaluación de si ese experto que contrató la empresa, pues le permite llegar a la evidencia necesaria para concluir si eso no es un riesgo para la organización o, en su efecto, contratar a su propio experto que le diga si eso le puede generar un riesgo. Entonces, claramente, sí, el revisor fiscal va a poder apoyarse en otras disciplinas, lo cual es maravilloso y ahora más con estos informes de sostenibilidad que seguramente en un futuro van a ser requeridos como parte de su función. Todavía no lo sabemos cómo va a ser, pero sí, estamos como en esa transformación y entonces nos van a requerir tener como más conocimiento sobre esos temas, pero no ser los expertos en el tema, porque el tema, por ejemplo, de sostenibilidad tiene muchas aristas, temas climáticos, temas laborales, temas, en fin. Entonces sí toca tener un buen equipo multidisciplinario que nos apoye en dado caso. Que la ventaja es que podemos coordinar, es una de las cosas que tenemos en la capacidad. Y ahí viene, digamos, una necesidad, porque si está toda esta evolución, muy seguramente desde la regulación, desde la normativa que tiene que ver con la revisoría fiscal, con el aseguramiento, necesitamos una mejora en esto o una transformación. ¿Qué puedes decirnos? En cuanto a normativa, bueno, lo que pasa es que la normativa, la regulación es el reflejo de la costumbre de los ciudadanos, me explico. Yo no soy abogada, obviamente, pero lo que hemos visto y estudiado de la regulación es que en última se regula lo que se necesita controlar de alguna manera para lidiar, digamos, organizar el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si en este momento necesitan que de alguna manera las organizaciones presenten informes de sostenibilidad o cualquier otro tipo de informes, pues una forma de controlar este comportamiento es a través de la regulación. Entonces, seguramente vamos a necesitar que se regulen algunos aspectos de temas de sostenibilidad y otros para que las empresas pues cumplan con estas necesidades que espera la sociedad. Porque el tema de la sostenibilidad en realidad es un reclamo que estamos teniendo de solicitar y exigir a las empresas que realmente cumplan con su responsabilidad social, que aporten al ambiente, a nuestra casa común, que en últimas es lo que se busca con estos informes, ¿no? Sí. Esa parte es una nueva visión, es una nueva tarea que tienen los contadores, estas nuevas generaciones que se van a hacer cargo de este trabajo. Entonces, casi que hablando desde la formación de los revisores fiscales, ¿qué viene? ¿Qué es la necesidad para estos profesionales? Porque nosotros ya vamos dejando unas tareas específicas, unas responsabilidades adicionales, pero ¿cómo fortalecer esa nueva generación de contadores que van a ejercer la revisoría fiscal? Bueno, esta es una pregunta súper interesante porque ya vemos que llegan nuestros contadores públicos a hacer la función de revisoría fiscal y van a necesitar ciertas habilidades y capacidades, como por ejemplo capacidad de adaptación, una, capacidad de juicio profesional, dos,
Inteligencia ética, 3, capacidades tecnológicas. Claro que pues el hecho de que estas nuevas generaciones ya vienen como con estas habilidades más desarrolladas nos ayuda. Un chip ¿sí? extra. Pero se requiere pues por parte, por ejemplo, de las universidades que se aplique, se desarrollen más estas capacidades que van a necesitar, porque definitivamente si el profesional no sale a tono con todas estas nuevas tecnologías, va a quedar obsoleto muy prontamente y entonces el camino va a ser más duro para cumplir con estas responsabilidades. Eso para los que están en formación y para estos contadores que tienen de pronto unos años de haber terminado su carrera y que están ejerciendo también una invitación a hacer esta actualización, el permanente contacto con las nuevas tecnologías, con capacitaciones. ¿Cuál sería el área que más recomendarías? Entonces, doctora Jenny, como lo veníamos hablando, para estos nuevos contadores, ya decimos, se tiene que trabajar en una formación, pero para los contadores que ya están titulados, que están ejerciendo, ¿dónde fortalecer esos conocimientos? Mira, es muy interesante ver pues estos procesos de adaptación que han tenido los profesionales que hacen pues la revisoría fiscal en este caso y en general la profesión contable. Digamos que un llamado es a mantenerse actualizado en todos los aspectos. Nosotros como profesión contable tenemos que revisar no solamente las normas legales contables, sino las normas legales empresariales, tributarias, laborales y demás. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar súper alerta de todos los cambios normativos que puedan afectar la función de la revisoría fiscal. Entonces, uno es estar súper actualizados, estar revisando las páginas de organismos tan importantes como el Consejo Técnico, como la Federación Internacional de Contadores, porque en últimas ellas, por ejemplo, IFAC, está moviéndose mucho con nuevos proyectos, con nuevos ajustes a las normativas actuales y entonces eso puede tener efectos en el ejercicio de la revisoría fiscal y un revisor fiscal o un profesional contable cualquiera tiene que estar atento y ser muy curioso de estas normativas para estar adelantándose incluso a esos cambios posibles. Por ejemplo, está la norma de aseguramiento de los informes de sostenibilidad, que es una norma muy interesante y que tiene grandes cambios en términos de que nos toca conocer muchísimos aspectos de ese informe de sostenibilidad, cosas que van a hacer las empresas y que seguramente vamos a necesitar de un equipo que nos apoye en caso de que nos exijan auditar como revisores fiscales ese tipo de informes, ¿no? Sí, hacer la aclaración que es el tema de todo lo relacionado con revelaciones financieras en temas de sostenibilidad, porque a veces confunden y nos ha pasado que nos preguntan sobre solo temas ambientales, pero no, esto es un tema mucho más amplio, ambiental, social, de gobernanza, que es muy interesante, que es un trabajo que estamos desarrollando en otra de las partes donde nos acompañas desde el comité técnico, será un técnico de aseguramiento, será uno de los temas a desarrollar. Pero la norma 5000 de IFAC es para un servicio de aseguramiento que puede ser incluso un servicio limitado, un servicio como tipo auditoría o un servicio mixto. Entonces hay muchas posibilidades futuras allí para el profesional contable que quisiera, por ejemplo, hacer este tipo de servicios. Entonces, conocer esta norma seguramente nos va a dar un valor agregado en el futuro. Muy importante, porque a las empresas cuando se den cuenta de esa importancia, saben que el futuro está ahí. Entonces, es uno de los temas. Bueno, y digamos que concluyendo sobre el tema de la revisoría fiscal y su importancia, sabemos que está evolucionando este proceso, pero siempre se habla de revisoría fiscal, pero revisoría fiscal auditor externo. Yo quisiera que sobre eso nos dieras un aporte para los contadores que están siguiendo este video podcast. Interesante, bien. Este es un debate eterno sobre la revisoría fiscal y la auditoría, ¿no? Entonces, primero hay que entender que el fin último de estas dos figuras es la emisión de un informe que va a ayudar a
generar confiabilidad sobre la información que se esté auditando, ¿sí? Y en ese sentido tienen esto en común. Este informe ayuda a mejorar la confiabilidad en la empresa que emite este informe para que otros tomen decisiones. A este tipo de figuras las llaman agentes de confianza, porque generan aseguramiento. El aseguramiento, la palabra aseguramiento es, digamos, reciente, de algunas décadas, pero que en últimas abarca este tipo de servicios que generan confiabilidad a través de la búsqueda de la evidencia para llegar a una conclusión. Entonces allí se van a desprender como capítulos, por decirlo así, y aparecen estas distinciones. Aparece la auditoría externa y la auditoría interna, por ejemplo, ¿sí? Que son de alguna manera servicios de aseguramiento que generan confiabilidad, pero que se diferencian en una es para la organización y otra es para los usuarios externos. Bien, la revisoría fiscal es un agente de confianza porque en última se entrega un informe para la toma de decisiones, está garantizando que durante el proceso que el revisor fiscal estuvo en la organización, las cosas se hicieron en la debida forma porque él a través de la búsqueda de evidencia logra concluir esto en su informe que entrega en la asamblea. Grandes diferencias, pues muchas. La revisoría fiscal tiene un alcance mayor. Aplica sobre temas financieros, temas de control interno, temas de cumplimiento, temas relacionados con la denuncia de operaciones sospechosas, todas aquellas funciones adicionales que se le han, digamos, incorporado, ¿sí? Y la auditoría externa, que puede ser sobre diferentes asuntos. Si a mí me contratan para hacer una evaluación de los estados financieros, estoy frente a una auditoría externa financiera. Pero me pueden llamar para pedir una auditoría sobre control interno. Estaría frente a una auditoría externa de control interno, ¿sí? O de sistemas, una auditoría externa sobre el tema de sistemas. Entonces, son diferentes connotaciones. Ahora bien, la auditoría financiera, que también la llaman auditoría externa, digamos que es como muy común que digan auditoría externa, auditoría financiera, es un tipo de auditoría sobre información financiera histórica. Es decir, a mí me llaman 2026, me dicen hágame la auditoría financiera sobre el año 2024 y 2025, entonces ya esa información fue aprobada, certificada, ya fue, digamos, comunicada a los accionistas y demás, pero en últimas quieren a través de este trabajo tener una confiabilidad sobre dicha información y yo entrego mi informe sobre hechos ya cumplidos. La revisoría fiscal me contratan en marzo del 2026, allí el ejercicio empezó en enero del 2026, la información está en proceso, o sea que mi acompañamiento como revisor fiscal en términos de verificar, evaluar que realmente se esté cumpliendo con esa información en debida forma, prácticamente estamos al día a día con el ejercicio de la empresa, sus operaciones y demás, para al final entregar el informe. O sea que ahí hablamos de algo también muy importante que es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de cómo comunicar los hallazgos que a veces lo que termina pasando es que solo hasta el final se terminan evidenciando cosas que debieron en un proceso hacerlo. Por ahí estaría el valor agregado de la que tú dices. revisoría fiscal, Muy bien. Claro. Bueno, yo creo que con esto no vamos a decir que hemos abarcado todos los temas porque esto nos da para muchos más conversaciones, tenemos tareas por hacer, pero creo que es importante y es un llamado de atención para los contadores públicos para que se fortalezcan en su formación, en sus conocimientos y de nuevo, como lo decíamos ahora en el transcurso de la charla, poder tener una formación adicional que nos dé esa capacidad y esa autoridad a la hora de emitir de un dictamen o dar una opinión sobre unos estados financieros de las empresas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Jenny, y con eso concluimos. No, muchas gracias por la invitación, espero pues que sea de gran ilustración sobre el tema de revisoría fiscal, que sigue siendo muy relevante y de gran importancia para nuestro país. Muchas gracias.